Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. Buenas tardes, bienvenidos. Esta es otra emisión de Contacto Estrecho, un acercamiento a la política, a la economía, en donde la semana pasada tratamos un tema coyuntural, un tema que tiene que ver con relación a temas puntuales, pero ahora vamos a ir a un tema que tiene que ver con algo más estructural, que tiene que ver con el tema obrero, como por ejemplo trabajadores que aún trabajando están sumergidos en la pobreza. Justamente para tratar de reflexionar respecto a este tema, vamos a dialogar con Rodolfo Elber, sociólogo, analista, chaqueño, que además, entre otras cosas, publicó un libro que es muy interesante, que lo vamos a desarrollar, que lo vamos a ampliar seguramente en esta charla. Y si todo esto fuese poco, otro punto tiene que ver con que fue denominado sociólogo del mes por un simposio internacional de sociología, nada menos. Así que es un placer saludar a Rodolfo Elber y que, por supuesto, agradecemos enormemente la deferencia de charlar con nosotros. Gracias, bienvenidos Rodolfo, gracias por esta charla. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación, por la presentación y bueno, para mí es una linda oportunidad de charlar con un programa chaqueño, así que siempre trato de estar en contacto con la realidad de nuestra provincia, por más que ya me he ido hace unos 20 años. Así que me resulta muy interesante que podamos pensar y debatir y charlar sobre estos temas, siempre tratando de tener en cuenta un poco nuestra realidad provincial, que seguramente ustedes conocen mucho mejor, así que desde ya tratar de relacionar aquello que yo estudié con las cuestiones que están ocurriendo en nuestra región en el momento actual. Claro, es interesante, Rodolfo. Y en este aspecto comenzamos por lo último. El último libro, Uniendo lo que el capital divide. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿A partir de qué surge la idea de desarrollar, de plasmar este libro? Bueno, el libro tiene una historia larga desde el año 2005, digamos, en el que me fui seleccionado con una beca Fulbright para ir a los Estados Unidos a iniciar un doctorado en sociología y a lo largo de mis años en Wisconsin, la Universidad de Wisconsin, fue tomando forma esta investigación, que es básicamente mi tesis de doctorado de la universidad de allá, con una pregunta que me hice originalmente en base a la literatura de ese momento, que yo pensaba en la sociología de los años 90 había prestado mucha atención hacia los desocupados y hacia los excluidos, y la sociología de los principios del 2000 se volvió a enfocar en el movimiento obrero por el crecimiento económico que hubo post-2003, el crecimiento del empleo industrial y el retorno a la centralidad de la CGT, por ejemplo, en la política. Entonces yo quería hacer una investigación sobre el movimiento obrero, pero sin abandonar toda la discusión que hubo en los 90 sobre los excluidos, sobre los desocupados. Entonces se me ocurrió preguntarme por aquellos vínculos que podía haber entre estos dos sectores de la clase trabajadora, que un poco la palabra que aparece ahí, fragmentación, es una realidad de la clase trabajadora en América Latina, que está fragmentada en muchos aspectos geográficos, económicos, de derechos laborales, pero que en algunos momentos me parece que se hace más énfasis en esas diferencias que en los posibles vínculos entre los diferentes sectores. Bueno, eso es lo que me pregunté y hice una investigación cuantitativa sociológica clásica de un estudio sobre clases sociales
y una investigación también bastante clásica de observación de campo, entrevistas en la ciudad de Pacheco, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que si alguna vez se volvieron hacia el Chaco en algún flechabús, o en mis épocas era el Pulqui, que creo que ya no existe más, o quizás sí, por Panamericana ves la zona de industrial de Pacheco, la Ford, Volkswagen, grandes multinacionales automotrices, y en las cercanías de esas fábricas hay barrios predominantemente informales. Entonces, bueno, traté de preguntarme por los vínculos que podía llegar a haber entre los dos mundos aparentemente tan distantes como son el de los trabajadores mejores pagos del país, de la industria automotriz, con los vecinos de un barrio predominantemente informal que estaba ahí nomás de la fábrica. Y ahí salió el producto de ese libro, que lo terminé de traducir yo personalmente, en base a la tesis que estaba en inglés. Lo terminé de traducir el año pasado y bueno, la editorial en la cual aceptaron publicar el libro la dirige es el Centro de Estudios de los Trabajadores y la Izquierda, que me parece muy apropiado para este libro porque justamente habla de ambas cosas, de la clase obrera y de las estrategias que en el periodo que yo estudié tuvo la izquierda con vistas a intentar resolver esta fragmentación, así como también el peronismo, ¿no? Un poco comparo esas estrategias en las fábricas. Y bueno, eso, terminé la traducción el año pasado y trabajé con la editorial Imago Mundi, con el CETI, para lograr esta publicación hacia fines del año pasado, noviembre. Un poco es la historia del libro, digamos, que estoy muy orgulloso por el hecho mismo que representa tantos años de trabajo y porque me da la oportunidad de dar a conocer mi formación, mis conclusiones, mis perspectivas en Argentina, que a veces al haber estudiado afuera siento que por ahí faltaba un poco ese producto, digamos, decir, esto es lo que hice, digamos. Así que bueno, es un poco, tiene muchas razones la publicación del libro. Arrancamos con el fuego, entonces. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta medio múltiple, Rodolfo, y una parte de la pregunta hasta es medio contrafáctica, digamos, ¿no? Pero bueno, como todos sabemos que por más que uno tenga distintos grados de formación en lo que sea investigación, pero al fin y al cabo todos nos cuestionamos ciertas cosas que son contrafácticas. La pregunta que yo te quiero hacer es un poco ¿qué pasó con o qué hubiese pasado con la evolución del protagonismo del movimiento obrero en la Argentina si no hubiese surgido el peronismo? Que finalmente, de alguna manera, terminó siendo un centro de gravitación de ese mismo movimiento obrero y en algún momento a través del monopolio que ejerce la CGT, por lo menos esa es una visión mía, ¿no? Y un poco más, ¿y qué es lo que pasa hoy? Por ejemplo, uno se cuestiona muchas veces por qué no le dieron la personería a la CTA, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera hubiese significado romper con ese monopolio de la CGT y que en algún momento hasta la misma CTA aceptó de que no se la otorguen finalmente. Y un poco avanzando, pegando un gran salto en el tiempo, lo que me parece interesante mezclarlo con una pregunta que elaboró Federico, ¿qué pasó nuevamente con la fragmentación del movimiento obrero a partir del golpe de Estado del 76? Algo así era, Fede, ¿no? Sí, hola Rodolfo, hola Bernardo, hola Roberto, muy buenas tardes para ustedes y también para las y los
oyentes. Quería consultarte, Rodolfo, cómo se fue adaptando la clase obrera al notorio aumento de la pobreza que empezó en la última dictadura cívico-militar y luego en los años de democracia lamentablemente no se la pudo combatir. Gracias por las preguntas. Mezclamos varias cosas, Rodolfo. No, pero está bien. El tema de la sociología en general y la sociología del movimiento obrero en particular se involucra mucho las visiones que cada uno tiene sobre la historia, de las posiciones. O sea, son temas candentes, digamos, porque hablan también del futuro y del pasado de nuestro país. Y obviamente entiendo que está relacionado con procesos de largo plazo. Yo, como sociólogo, digamos, lo que estudié eh, fue el periodo 2003-2011 y en relación con los dos periodos históricos que ustedes comentaron, lo que puedo decir es que en esa etapa histórica de la Argentina de post-colapso, digamos, emergió en las fábricas una orientación de base que se llamó en su momento sindicalismo de base, dirigida mayormente por la izquierda, por sindicatos de base más democráticos y obviamente un sector mayoritario del proletariado industrial organizado en sindicatos peronistas más tradicionales, digamos. Y el libro un poco muestra, a través del método comparativo, o sea, comparando casos, eh, cómo fue esa estrategia de base o de izquierda en la organización, en el vínculo entre el mundo de lo formal y de lo informal. Fueron estrategias novedosas, creativas, algunas más exitosas que otras, y nos permiten un poco ver por contraste qué es lo que hizo el peronismo en ese momento histórico, bueno, un poco la conclusión en el libro habla yo creo que los sindicatos más tradicionales es como que consiguieron algunas mejoras para el conjunto, pero manteniendo la fragmentación. Esa es un poco la conclusión del trabajo, tomando un concepto de un sociólogo brasileño, Rui Braga, que a mí me gusta mucho, que es el concepto de hegemonía precaria. Él habla del ciclo progresista en América Latina, eh, tomando la tradición de Michael Burawoy, que es un gran sociólogo inglés que hizo etnografías de fábrica durante muchos años, tratando de ver cómo nace la hegemonía de un régimen político en la fábrica o en la relación que tienen los estados con el movimiento obrero y con el trabajo industrial. Y el concepto este de hegemonía precaria lo que dice es, bueno, en el ciclo progresista de Brasil se dieron algunas mejoras a sectores de la clase trabajadora, pero se mantuvo la fragmentación entre ese núcleo, digamos, formal, con altos salarios y el resto de la clase trabajadora que tiene, quizás está más afectado por la pobreza. Entonces yo creo que lo que el estudio permite imaginar contrafácticamente o haciendo un poco de historia, son esos momentos de ruptura desde abajo hacia arriba que se dio en la clase obrera argentina, de los cuales también el peronismo tuvo mucho, digamos, no fue solamente ni es ni siquiera hoy un movimiento puramente estatal, tiene fracciones más de organización y surge también, pero bueno, en este caso yo me enfoqué en la izquierda de ese proceso, que obviamente es como si fuera que es una sociología de lo posible, pero en el sentido de lo que es posible, no de lo posible, en el sentido quizá vamos a usar una metáfora también un poco vieja del Foro Social Mundial, ¿no? De otro mundo es posible. Bueno, estudiar la izquierda en la fábrica un poco nos da eso, nos da esa militancia que está construyendo poder
y que está luchando por el poder en ese ámbito que muchas veces la sociología dejó de lado, pero que fue tan importante también para la dictadura, ir ahí a romper esos procesos de izquierda y del peronismo también, pero de un peronismo, digamos, un poco más a la izquierda de lo que por ahí es lo que yo estudié en la actualidad, pero sí, digamos, son esos procesos que fueron cortados a lo largo de la historia y tomando quizá alguna metáfora de mi escritor preferido, Andrés Rivera, ¿no? El estudio de las derrotas y de las vías que no lograron el éxito, porque el sindicalismo de base tampoco, si bien no sufrió una dictadura, obviamente, ni mucho menos, también en algún momento de los 2010 perdió por la potencia que había tenido en el periodo que yo lo estudié, donde yo pensé que quizá iba a empezar a ganar sindicatos nacionales, la izquierda, que iba a poder organizar, no sé si, no creo una central alternativa, pero sí a conseguir dirigir a la clase obrera en algunas ramas de la producción, y eso no se dio bueno, yo no estudié ya esa etapa, pero es algo que siempre nos retrotrae a otros momentos donde esos mismos procesos fueron, digamos, aplastados por la violencia estatal, como fue durante la dictadura, y mismo si pensamos en el peronismo, como decía Germani, también hubo una cuestión de fortalecimiento de las comisiones internas, de poder obrero en la fábrica. O sea, eso es un poco lo que yo estudié. Por eso digo, puedo relacionarlo con esos dos momentos, porque siempre es una cuestión de organización colectiva, que para sectores de la clase trabajadora siempre es más difícil. Hay un texto clásico de Offe que yo leí antes de hacer la tesis, de la dificultad que tienen los trabajadores para organizarse en comparación con la relativa facilidad que tienen los capitalistas para organizarse. Entonces, bueno, siempre el estudio de la fábrica nos da eso, tratar de conocer un poco cómo se dio ese proceso en el periodo que yo lo estudié, pero siempre pensándolo en relación con otras etapas de la historia argentina. Y en particular en el vínculo con la pobreza, bueno, hay mucho para decir. O sea, los trabajadores que yo estudié, en general, sus salarios los sacaban por bastante de la pobreza, ni hablar los automotrices, pero también trabajadores de frigoríficos, trabajadores y trabajadoras, porque tanto el frigorífico que yo estudié como una empresa alimenticia, Kraft, que también incluí en el estudio, tenían más Kraft, digamos, que frigorífico, un componente importante de fuerza de trabajo femenina. Pero bueno, pero hay muchos trabajadores, sobre todo hoy en día, cuyos salarios no los sacan de la pobreza. Entonces aparece una nueva categoría que a mí me interesó siempre, a pesar de que todavía no me la puse a estudiar en serio, que es el trabajador pobre, que se usa mucho en Estados Unidos, el working poor, digamos, de gente que tiene que tener 2 o 3 trabajos para salir de la pobreza, e incluso así no llegan, digamos. Ese es un fenómeno que en Argentina era más raro, ni hablar hasta los años 70, era muy raro encontrar un trabajador formal en la línea de pobreza por debajo, pero yo creo que cada vez más en este capitalismo eh, que ya ni sé qué etiqueta le podemos poner, porque ya era complicado después de la crisis de Lehman Brothers del post-2008, ya no sabíamos, ya sabíamos que no era neoliberalismo, pero no sabíamos qué era. Y ahora con la pandemia, bueno, ya no sé, capitalismo psicodélico le podemos decir ya a esta etapa. Y Rodolfo, ¿cómo es el entramado social en esta actualidad en la que el poder adquisitivo de una buena parte de los trabajadores pierde contra la inflación y les cuesta bastante poder adquirir la canasta básica? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, eso continúa el hilo de lo que veníamos charlando. Y ahí aparece una distinción importante entre lo que es
lo que son las clases sociales y lo que son los ingresos de las clases, que muy bien señala la pregunta, y que podemos vincular a las clases con algo estructural de las posiciones que tiene la gente en el mundo laboral y los ingresos que esas personas tienen muchas veces los ubican por encima o por debajo de la línea de pobreza, pero digamos que la clase social, por decirlo de una manera, es algo mucho más estático que el nivel de ingresos. Y las clases sociales son una definición teórica que hacemos los y las investigadores para tratar de explicar cómo se organizan las desigualdades sociales en un país. Mi trabajo está más enfocado en esta parte, pero que en relación con los ingresos, yo creo que en un país como Argentina es algo muy volátil y depende mucho de las crisis económicas agudas que tenemos y de los ajustes que tenemos y las devaluaciones que tenemos. Entonces, uno puede mirar en el largo plazo, digamos, la composición de las clases y la estructura de clases y no cambia tanto, pero dentro de esa mirada de largo plazo puede intentar ver esa volatilidad de los ingresos que es terrible, digamos, que por ejemplo, por mencionar otra clase social que no es la que yo estudio, la clase media, en los años 90 se publicó un libro que ya es un clásico de la sociología, Los Nuevos Pobres, de Kessler y Minujín, que mostraba cómo los sectores de la clase media se empobrecieron en términos de ingresos, algunos por desocupación, otros por capacidad adquisitiva y tuvieron que ir dejando, por ejemplo, la prepaga, la escuela privada, y no dejaron de ser clase media estructuralmente por la manera que nosotros la concebimos, porque su trabajo o su último trabajo y el trabajo quizá de sus padres incluso, o de su pareja, tenía las características de lo que era una clase media, pero ya no podían consumir, por ponerlo de una manera, al nivel en el que venían haciendo. Y en los trabajadores y trabajadoras eso es muy terrible, el impacto que van teniendo estas devaluaciones, este desenganche que hay en la Argentina muchas veces entre los salarios y el costo de vida, como bien señalaban en la pregunta, y que ahí tiene muchas fracciones y muchos segmentos, digamos, una de las cuales puede ser estos trabajadores formales que pueden entrar y salir de la pobreza dependiendo de cuánto les alcanza para vivir, y después tenés la masa de trabajadores y trabajadoras más informales, más precarios, desocupados de largo plazo, donde ya directamente dependen de los ingresos estatales o de alguna ayuda social para salir de la indigencia. Y yo diría que, o sea, si bien yo no hago un seguimiento estricto de las líneas de pobreza y los ingresos, pero creo que el impacto en la clase trabajadora definida ampliamente con todos estos sectores fue terrible de esta pandemia. En los trabajadores ocupados, me parece que la precariedad laboral, la informalidad, la desocupación, son procesos que se profundizaron. Argentina ya venía de un periodo durísimo para los trabajadores y las trabajadoras, de ajuste brutal de la economía, de los años, sobre todo los últimos años del macrismo, que impactó duramente en el nivel de vida, y a eso se suma este nuevo golpe. No es una novedad, está en todos lados. Yo creo no es que estoy descubriendo la pólvora, pero es terrible, y yo creo que lo que nos vamos a encontrar cuando tengamos al día después de esta pandemia va a ser, bueno, como se está viendo, más pobreza,
más indigencia, más desempleo, más informalidad, más sufrimiento y por otro lado, algunas empresas pasaron de ser ricas a ser súper ricas, unos empresarios, eh, es como que a río revuelto, digamos, ganancia del pescador, como se dice, ¿no? Es así el dicho. Y bueno, creo que ganaron algunos pocos y se están llevando una parte más grande de la torta a nivel mundial y las grandes mayorías lo están padeciendo y se agrega una nueva dimensión que es esta especie de, digamos, siempre hablamos nosotros cuando hablamos de clases sociales, hablamos de la distinción marxista entre la clase obrera y la burguesía, la distinción beberiana entre los profesionales, los no profesionales, hasta algunas distinciones más durkheimianas puede haber, pero se agrega una que es medio Foucaultiana, entre los sanos y los enfermos, que ahí aparece una nueva distinción entre los vacunados y los no vacunados, y que yo creo que obviamente, y sin llegar tan lejos, entre aquellos y aquellas que podemos hacer el teletrabajo y mantener un ingreso, y aquellos que tienen que salir a ganar un mango, o que la fábrica les baja el sueldo a la mitad porque no hay producción, o sea, la pandemia agrega una nueva forma, o sea, en una sociedad desigual agregó una nueva desigualdad que se hizo, que ya estaba, ya sabíamos que el acceso a la salud era muy desigual, ya sabíamos que el acceso a medicamentos es muy desigual, a coberturas, a calidad de salud, pero esto lo puso blanco sobre negro, explícito y lo profundizó. Así que yo creo que es una época terrible para el mundo, para Argentina y sobre todo para las mayorías populares, las clases trabajadoras, que son las más afectadas por todo este fenómeno. Rodolfo, ¿y cómo se sale de esa matriz? Bueno, es una gran pregunta. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que, a ver, como buen sociólogo marxista que soy, tengo, como decía mi director Eric Olin Wright, tomando a Gramsci, digamos, o invirtiendo a Gramsci, pero se hace falta un poco de optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, y yo en mis investigaciones puedo, bueno, mi director decía que también necesitamos el optimismo de la razón para nuestras investigaciones, por eso dije lo de dando vuelta a la frase de Gramsci, pero yo te diría de lo que uno, o sea, lo que uno ve en base a las investigaciones fragmentarias que estuve haciendo en la pandemia, me enfoqué mucho en el sector de delivery, de los chicos y las chicas de Rappi, Globo, que fueron convertidos en trabajadores esenciales, y se vio también una mayor precariedad y a la vez una mayor organización colectiva, nuevas organizaciones políticas de trabajadores y trabajadoras, nuevas herramientas de lucha, empezaron los jóvenes de Rappi, Globo, empezaron a usar mucho Internet para organizarse, se internacionalizó la lucha con paros internacionales de repartidores y repartidoras. O sea que si yo hago un zoom en el sector que yo estudié durante la pandemia, te diría, se sale con mayor organización colectiva de los trabajadores de los sectores populares, y en el intermedio, por más que la salida de fondo para mí de las miserias que reparte el capitalismo no es estatal, pero en el medio sí, con una fuerte intervención estatal, como ya se está viendo, porque bueno, las vacunas en sí están viniendo a través de los estados, entonces en el mientras tanto, sí, eso me parece que el Estado tiene que rescatar a los que se están cayendo del mapa con ayudas económicas,
¿Y notás, Rodolfo, que lo está haciendo? ¿Que el Estado está haciendo lo suficiente para rescatar a esos que se cayeron del mapa? Perdón, no, lo suficiente no. Argentina es un país muy especial y venimos muy golpeados, o sea, yo tampoco quiero, o sea, además investigo en sociología, o sea que no, ni siquiera tengo la solución ni cerca a los problemas económicos que tiene nuestro país, pero obviamente se ve una falta de énfasis a veces en las medidas que podrían solucionarlo, yo qué sé, el impuesto a la riqueza que tardó tanto y por ahora no viene, hasta se le están revelando algunos judicialmente para pagarlo. Eh, la ayuda del IFE fue escasa durante el 2020 aparentemente va a ser nula ahora, por lo menos si no se cierra todo. Eh, yo qué sé, no la veo, me parece que no, pero esto ya corre por cuenta de mis opiniones políticas y mi mirada de ciudadano, por decirlo de una manera, no de experto. Ya me corro ahí de lo que yo estudio y lo que yo sé para darte una opinión. Claro, y en relación a lo que marcabas, Rodolfo, sobre tu libro, acerca de esa formación muchas veces que va evolucionando o involucionando en trabajadores que son pobres. ¿Notas que eso es algo que comenzó, como lo decías, durante la dictadura y que se fue acentuando durante los distintos gobiernos democráticos que fuimos teniendo? ¿O notas que simplemente no se pudo salir de esa cuestión de una especie de entramado que hizo la dictadura militar, en donde fue fomentando trabajadores pobres que, pese a trabajar, no les alcanzaba el sueldo para salir de la pobreza? Mirá, yo creo que sí, o sea, a partir de la dictadura, si uno ve cualquier estadística social, se deterioró todo, el mercado laboral, creció la informalidad. Eh, en sí, el tema para mí de esta categoría de trabajador pobre es un fenómeno mundial Ujú. y creo que afecta a Argentina, así como también afecta a países que no sufrieron la dictadura. Así que yo te diría las dos cosas. Por un lado, obviamente que la dictadura es el origen de un montón de dinámicas perjudiciales para la clase trabajadora a nivel económico y social, y a la vez también hay fenómenos mundiales. Bueno, en la misma época que se da acá la dictadura, estaba iniciando el neoliberalismo mundial con Ronald Reagan quebrando una huelga, una famosa huelga de operadores de radares en los aeropuertos y Thatcher yendo contra los mineros. Eh, y bueno, eso generó mucha pobreza a nivel mundial y muchos trabajadores pobres que sí, creo que recién ahora Argentina quizás estamos viendo todas las consecuencias a ese nivel, digamos. Rodolfo, hay un, hay un paper muy interesante, supongo que debe haber muchos, de Rosenwurzel y Blecher, no el Blecher que estuvo en el Banco Central, sino el otro, donde ellos demuestran cómo a la salida de la convertibilidad, ellos analizan qué pasó al interior de la distribución en materia de ingresos dentro de los trabajadores asalariados, ¿no? Entonces, ahí se demuestra claramente que no solo que aumentó la brecha en la distribución de la riqueza en la sociedad en general, es decir, se deterioró el Gini, sino que al interior de la clase trabajadora también se deterioró. Y por primera vez en la Argentina, dentro de la clase trabajadora, se observa una brecha muy profunda como antes no existía. Con lo cual, evidentemente, al menos en ese aspecto, el menemato profundizó
lo que hizo la dictadura. Y me parece que eso es algo que se enraizó de tal manera que ya no se revirtió más allá de que el tiempo para hacerlo sea el escaso o no. Sí, yo creo que siempre, esos procesos que están muy vinculados con los ciclos económicos también en un país como Argentina. Así que hay que tener cuidado. Para mí, a veces a partir de ese tipo de evidencias se sacan conclusiones como las que yo debato en mi libro, digamos, acerca de la cristalización de esa división al interior de la clase trabajadora. Obviamente que hay procesos de separación y este que vos mencionás es uno, obviamente a mayor desigualdad de ingresos al interior de los asalariados, nos está indicando algo en relación con eso, pero yo, digamos, la mirada que no me metí con desigualdad de ingresos, no es un estudio, digamos, en ese sentido de desigualdad de ingresos, pero lo que trato de proponer es una mirada de ciclos, como que la Argentina misma es un país cíclico, que las crisis también dan lugar a recuperaciones en ciertas etapas y que eso también impacta en esta fragmentación de la clase que muchas veces está muy fragmentada y otras veces está menos fragmentada. Entonces, trato yo por lo menos en el punto de vista de lo que es el trabajo informal, trato de estudiar un poco eso, cómo eso impacta en las trayectorias laborales. Yo digo, bueno, que en realidad es un debate más con las miradas de la sociología que hablan de una nueva clase trabajadora, o de que, los trabajadores informales son una nueva clase. Y entonces yo digo, bueno, pensémoslo de manera más dinámica. Por ejemplo, un estudio sobre el Gini al interior de la clase trabajadora quizá podría demostrar también estos ciclos. Digo yo, no sé, es algo que se me ocurre, pero en sí, en la informalidad creo que sí, por lo menos en los últimos 20 años hubo ciclos de aumento de la informalidad y de reducción de la informalidad y vuelta a aumentar. Entonces, como que los trabajos de la gente van moviéndose más en esos mercados de ida y vuelta y no tanto, por más que muchas veces es poético decir los excluidos, bueno, era algo muy de los 90 también, los excluidos, los que se cayeron del mapa. Yo de hecho lo acabo de decir hace un rato. Pero por lo menos mi propuesta es tratar de verlo más de manera más dinámica. En otros países puede ser que haya una segmentación, qué sé yo, por ejemplo, países de América Latina como Bolivia, Perú, donde tienen un 90% de informalidad. Bueno, digo, ahí sí quizás el que está en el mercado formal no va a caer a lo informal y los que están en lo informal nunca van a tener un trabajo formal. En Argentina, para mí, depende más de los ciclos económicos, o por lo menos en los últimos 30 años dependió mucho de eso, y eso nos ayuda a pensar a ver cómo decirlo, la realidad sociológica de esa fragmentación, y cuánto sedimenta y cuánto no. Bueno, esa es un poco, yo me muevo ahí, así que está bueno lo que mencionás, no lo leí, pero lo voy a anotar para mirarlo un poco con el tema del Gini al interior, que también agrega la complejidad de que hay muchos asalariados que son directivos, profesionales. Entonces, bueno, habría que ver si yo hablo más del clásico proletariado marxista, por decirlo de una manera, ¿no? De los asalariados más de clase media, que seríamos nosotros, básicamente, o yo por lo menos sería de ese tipo. Es otra discusión. Y bueno, pero me imagino que ya que te autorreferenciaste, yo supongo que vos en gran parte de tu trabajo debes ser monotributista por tu ocupación, ¿no?
y hace un tiempo teníamos una discusión muy interesante al respecto. No me acuerdo qué profesor catalogaba que los monotributistas son trabajadores sin derechos, porque mal que mal, y hasta en parte lo equiparaba con el trabajador informal, porque mal que mal el trabajador que está sindicalizado tiene una organización que pelee por sus derechos, por ejemplo, las paritarias, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Aguinaldo, vacaciones pagas. Exacto. Los lujos de la clase obrera, podemos decir. Exacto. Y bueno, y ya que un poco mencionaste varias veces en esta tu última intervención la informalidad, de alguna manera le voy a robar una pregunta a Roberto Espinosa, que él particularmente está preocupado por este tema, el tema de la pobreza, porque no sé si viste que en la última encuesta permanente de hogares, el Gran Resistencia pasó a ser el primer aglomerado urbano en materia de pobreza, cuando históricamente ese lugar lo ocupaba Concordia. Si bien el Gran Resistencia no estaba muy lejos de ese triste podio, pero ahora Resistencia superó a Concordia. Yo no me puse a indagar demasiado, pero sí me consta de que en Resistencia hay una alta tasa de informabilidad laboral, con lo cual, en este golpe de la pandemia, más allá de que yo creo que la intervención del Estado, algo vos lo dijiste, fue tardía e insuficiente a la hora de intervenir en la economía, especialmente a la hora de inyectar recursos en la clase trabajadora, me parece que con más razón, o sea, mucho más difícil fue llegar a los trabajadores informales. Con lo cual me parece que justamente la existencia o inexistencia previa de una alta tasa de informalidad me parece que se agrava en épocas de crisis. Yo lo veo por ahí al tema del por qué Resistencia pegó ese salto. No sé si vos entendés de que la informalidad se agrava o se potencia en cuanto a sus efectos negativos en situaciones de emergencia o de crisis. Sí, no, totalmente. Bueno, mi tema de estudio es la informalidad, y está bueno definirlo un poco de lo que mencionaste vos. Yo trabajo mucho con un autor, Alejandro Portés, que es un sociólogo bastante conocido a nivel mundial, que es el que definió en los años 80 esto de la informalidad como ausencia de regulación estatal, que obviamente se ve cuando uno es asalariado en falta de aportes jubilatorios. Y cuando uno es cuenta propia es, bueno, básicamente no existe esa actividad para el Estado. Entonces, bueno, ese es el mundo de la informalidad. Y obviamente sí, en Argentina, en América Latina, está asociado a precariedad, pobreza, y siempre históricamente fue refugio en épocas de crisis de aquellos desocupados, expulsados del mercado laboral formal. Hay un dato interesante que es obviamente artificial, porque bueno, un estudiante que estaba trabajando conmigo acá en la UBA, que unas horas de investigación que lo está dirigiendo, se propuso analizar esto de la informalidad durante la pandemia. Y en base a la definición exacta de informalidad como porcentaje de trabajadores no registrados sobre el total de asalariados, bajó. ¿Por qué? Porque los únicos que mantuvieron el trabajo fueron los formales, o no los únicos, pero los que tuvieron más posibilidad, que eso totalmente artificial, o sea, porque esta gente en realidad pasó a estar encerrada en su casa, y cuando le preguntaron si
estaba trabajando, dijo que no, entonces es un informal menos dentro de la cuenta y los formales se mantuvieron. Bueno, obviamente que cuando ya yo calculo que ahora en la próxima medición habrá disparado la informalidad totalmente, veníamos alrededor de un 30% de informalidad salariada, va a explotar, pero justo en la medición de la pandemia del 2020, del periodo de la cuarentena, bajó porque los informales dejaron de salir a trabajar. Pero bueno, es como decís vos, y también en la pregunta de Roberto también estaba mencionado, digamos, de que esos sectores son los más perjudicados a la hora de los derechos, la distribución del ingreso, son sectores que no tienen ningún tipo. Y la verdad, bueno, eh, me, me, me resulta, bueno, me pone triste, por decir una manera, que Resistencia esté tan arriba en esa tasa de pobreza, ¿no? Porque conozco, crecí ahí, sé que bueno, que sí, que hay muchas necesidades y que lamentablemente en todos estos años no se revirtió, digamos, o se profundizó ahora, digamos, con la pandemia. Pero Rodolfo, sí, Rodolfo, y en ese contexto, en ese marco, en donde hay un crecimiento exponencial del porcentaje de trabajadores pobres, también de informalidad laboral, ¿cuál es el rol observado del sindicato, de los sindicatos en relación a este crecimiento? ¿Tienen alguna bueno, yo responsabilidad? relacionando con la pregunta sobre resistencia, les cuento que en realidad originalmente el proyecto de investigación era poder comparar lo que pasaba acá en Pacheco con Puerto Tirol, el polo industrial El Chaco. del Chaco, y yo tenía la hipótesis de que en Tirol iba a haber mucha más fragmentación entre los formales, fabriles y los informales, digamos, de lo que yo encontré en el Gran Buenos Aires, en esta sección de Pacheco. No pude hacerlo porque, bueno, ustedes como gente del ámbito y que habrá hecho investigaciones, sabrán de que uno a veces se propone más de lo que puede, pero bueno, siempre me quedó esa cuenta pendiente de ir allá y hacer mi estudio en Puerto Tirol, eh, a ver qué daba con los trabajadores del tanino, en ese momento estaba la textil brasilera, no sé si sigue estando. Santana, sí, sí, sí. Sí, bueno, estaba recién arrancando Santana, entonces yo tenía toda la idea, bueno, tomar a los sindicatos del sector formal, textil y taninero ahí de Tirol, y tratar de ver qué vínculos desarrollaban con la población predominantemente informal, que se agregaba al problema étnico, ¿no? De las diferencias en la población aborigen, criolla, digamos que eso le daba por ahí al estudio un componente interesante, más allá de lo que pude ver acá en el Gran Buenos Aires. Pero bueno, no lo pude hacer, lo tengo pendiente. Ahora que estoy como un poco más, estoy teniendo un poco más de llegada a mi provincia, que empecé a dar clases ahí, estoy dando el seminario en la escuela de gobierno y ustedes me llaman ahora para hacer la entrevista, digo, bueno, quizás es momento de recuperar toda la parte chaqueña, pero bueno, siendo la pregunta en sí, Ujú. mi respuesta es que es política, es la estrategia política del sindicato lo que cambia, qué tipo de orientación tiene hacia esos sectores. Entonces, es la única manera que, si vamos pensar una respuesta de largo plazo a la fragmentación, eh, es construir un movimiento obrero con una orientación política hacia la apertura y la inclusión de estos sectores que no reciben estos derechos del trabajo asalariado que hablábamos. Eh, y no es simplemente
como dicen los yankees, wishful thinking, que es, bueno, fantasía. No, es una cuestión de poder y de lucha. Yo demostré en los casos que estudié que a nivel micro se puede. Después está la pregunta de cómo escalar eso hacia un nivel más macro, pero bueno, al fin y al cabo, la conclusión que yo saqué es que las clases sociales tienen una base estructural que le impone límites, y en este caso la fragmentación es un límite estructural, pero que el cierre final, por decir de una manera, de una clase es político, es cómo se organizan, qué orientación tienen, y bueno, si los sindicatos y las centrales sindicales refuerzan la fragmentación, estamos en problemas, y en aquellos lugares donde eso se pone en cuestión, puede llegar a haber algún tipo de salida más de largo plazo, digamos. Una pregunta, Rodolfo, ensamblando varios conceptos que vos tiraste a lo largo de tus intervenciones. Vos, por un lado, nos comentaste al inicio, y más bien relacionado con lo que fue tu investigación, sobre el trabajo interno en las fábricas, las organizaciones obreras de izquierda. Después, cuando estábamos hablando de la informalidad y pandemia, vos también mencionaste cómo se dieron ciertos procesos de organización en ciertos trabajadores, como mencionaste Uber, creo, y otros sectores parecidos. Y ahora también, en función de la pregunta que te hizo Roberto, hablaste de organización. Más allá de que en algún momento hayas mencionado, bueno, que contrariamente a lo que vos creías, esos núcleos organizativos de izquierda obrera no pudieron avanzar. Escalar, digamos, exactamente. de nivel, ahora, como se dice en geografía. Sí, de alguna manera la pregunta que yo te voy a hacer está implícitamente respondida en eso. La pregunta es, las organizaciones obreras de izquierda, ¿qué pasa a la hora de intentar trasladar su discurso al resto de las organizaciones obreras? Y estoy pensando fundamentalmente en las organizaciones obreras de base. No hablemos de las altas burocracias sindicales, porque ahí es otro mundo, digamos, ¿no? Y de alguna manera, que es lo secundario, o sea, no es porque no sea importante, sino porque viene después, si el resto de la sociedad es permeable a la lucha de esas organizaciones obreras de izquierda. Bueno, lo voy a relacionar con una pregunta que había mandado Federico por mail del tema de la dispersión geográfica de los trabajadores, porque tiene que ver, digamos, una de las conclusiones del libro es que, que las organizaciones de trabajadores y trabajadoras operan sobre ciertos condicionantes estructurales, digamos. Y en el caso de la fábrica, por ejemplo, la dispersión de la fuerza de trabajo a lo largo de toda una geografía le ponía un límite a la intención que podía ser acercarse a los barrios, digamos. Entonces, bueno, siempre hay que tener en cuenta ese tipo de restricciones, digamos, cuando uno analiza sobre todo una izquierda anticapitalista, de cómo se mueven en esa contradicción de que vos para ganar una comisión interna tenés que conseguir mejoras, pero a la vez tu organización política está orientada hacia el anticapitalismo, que en el día a día vos no lo podés hacer visible, o ni siquiera en una negociación salarial
no tendría mucho sentido hablar de anticapitalismo, pues estás negociando con un capitalista, digamos. Así que bueno, es la vieja contradicción que tiene la izquierda, digamos, y que obviamente que no se resolvió entre lucha económica, lucha política, organización, y a lo que le podemos agregar una dimensión más en base a tu pregunta, que es la recepción que puede tener este discurso en la sociedad, que ahí aparece algo que bueno, un cientista político lo planteó muy bien en su época, Przeworski, acerca de la dificultad del Partido Comunista Europeo, en el que para poder ganar las elecciones tenía que convencer a la clase media que el discurso clásico anticapitalista y obrerista los espantaba. Entonces, como que se tenía que ir moderando para poder ir ganando, y a la vez cuando iba ganando dejaba de ser lo que era originalmente y perdía por ahí base obrera. Entonces, bueno, es en el mundo capitalista siempre tener ese tipo de estrategias políticas te plantea ese desafío, y que hoy en día, bueno, yo lo digo eh, como adherente quizás a esas miradas, más allá de lo que estudio y de mis investigaciones, y sí, son minoritarias, se ve un camino muy árido para que eso pueda llegar a no te digo ni siquiera triunfar, pero por lo menos tener más influencia en sindicatos, más influencia en la política. Bueno, pero es una mirada del mundo, yo creo, en términos teóricos, que define mejor al funcionamiento del capitalismo que cualquier otra. Como sociólogo la uso el marxismo como una, como se dice, como una perspectiva de análisis, y intento hacer un trabajo científico, digamos, no tratar de llegar a las conclusiones que el marxismo me dicta, sino tratar de que la realidad modifique un poco las miradas del marxismo, que en algunos casos pueden estar eh, o viejas o pasadas de moda o equivocadas. Lo tomo como un programa de investigación, como, así como algunos trabajan con la teoría de Weber, otros con la teoría de Durkheim. Pasa que nosotros tenemos como una restricción adicional, y es que nos gustaría una sociedad sin clases. Entonces, bueno, los temas que investigamos siempre están teñidos por esa aspiración, pero bueno, yo por lo menos en la escuela en la que me formé es tomarse muy en serio a la sociología como disciplina científica, más allá de que mi mirada sea una teoría que además es una práctica política, como es el marxismo. ¿Y analizaste el rol de los sindicalistas que están en la cúpula de los sindicatos, quienes en su mayoría provienen o tienen afinidad con el peronismo? No, la verdad no, yo en eso no estudio cúpulas sindicales, que sería más la orientación. Hay muchos buenos trabajos sobre cúpulas sindicales. Yo no estudié más que nada a nivel comisiones internas de fábricas, o sea, tratando de ver cómo se organiza eso. Y bueno, lo que sí puedo ver es que obviamente siempre hay una tentación, incluso para los más de izquierda o de izquierda peronista, de, bueno, de a medida que van creciendo en la jerarquía, ir moderando un poco. Sería como el teorema de Baglini aplicado a los sindicatos, ir moderando sus visiones, y bueno, algunos incluso se vuelven empresarios. Y bueno, hay un debate en la sociología y en la izquierda acerca de cuál es la relación que existe entre esas burocracias y los trabajadores. Digamos, yo tiendo a pensar de que hay una correa de transmisión de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que no es algo separado, o sea, que un dirigente sindical no puede estar 20, 40 años dirigiendo un sindicato sin el apoyo de gran parte de esos trabajadores. Bueno, la pregunta, el desafío que tenemos a ver es por qué está ese apoyo,
más allá de la violencia y de la exclusión de las listas opositoras, que bueno, el sindicalismo argentino tiene una larga historia sin llegar a la AAA, que también tuvo componentes, digamos, de la ortodoxia sindical, pero sí, más moderadas, pero en los 80, en los 90, hoy en día también es muy difícil armar una lista opositora de un sindicato y tratar de ganar una fábrica, o sea que sí, pero bueno, por eso digo que en realidad la pregunta incómoda para alguien que estudia sindicalismo de una mirada como la mía es por qué hay un apoyo más allá de los otros componentes que tenga esa, digamos, burocracia. Ahora sí, lo último, al menos de mi parte, Rodolfo, y que tiene que ver con la observación que haces respecto de la autopercepción que tiene la clase obrera respecto de sí mismo. Bueno, ahí es un tema que me apasiona, que un poco yo es como que en el libro se ve, trabajo con una parte más cuantitativa, estadística, y una parte más cualitativa en mis estudios, y esa parte de la autopercepción es la cuantitativa, donde me gusta mucho, soy muy fanático del método de la encuesta, en ese sentido me gusta diseñar encuestas, pensar preguntas, tomar las muestras, tratar de que sean cuidadosas las muestras, bueno, y ahí tomé datos de investigaciones previas que se hicieron en Argentina, que es básicamente preguntarle a la gente si se considera parte de una clase social, y a aquellos que dicen que sí, preguntarle de qué clase social se considera y darle opciones, que en general las que se le da es, bueno, media alta, media, no, es alta, media, baja y obrera, es la que yo uso, es una escala que se proporciona en las encuestas. Y a partir de ahí te permite un poco analizar algo que a mí me divierte mucho, que es ver si la clase que la gente cree que tiene se corresponde con la clase que tiene objetivamente de acuerdo al trabajo que hace. Y ahí aparecen cosas súper interesantes, pero en general otra vez lo que digo en el libro y un poco he leído notas periodísticas o intelectuales en diarios diciendo, por ejemplo, que 9 de cada 10 argentinos se consideran de clase media. Y está muy exagerado eso. Entonces yo lo que digo es dos cosas. Primero, si vos haces una encuesta, depende mucho de las opciones que vos das. Pero si das las opciones correctas, que para mí creo son las correctas, 5 o como mucho 6 de cada 10 se van a considerar de clase media. Y ahí habría que ver por regiones, ¿no? Esto es en el AMBA, no sé cómo dará eso en el Chaco. Hay una encuesta que yo quiero analizar, así que en algún momento saldrá algún resultado de mi análisis sobre la percepción de clase en el Chaco o en el NEA. Pero bueno, es más bajo de lo que se cree la gente que se piensa de clase media en Argentina. Y a la vez hay mucha correlación en realidad, entre la clase que la gente tiene y la clase que cree que tiene. La gente no es tonta, básicamente. Sabe aproximadamente a qué clase pertenece, digamos. Y en un porcentaje alto, ahora acá no tengo el dato, pero es alto el porcentaje de gente que la pega, digamos, que cree que tiene una clase y efectivamente está relacionada con su... En la clase trabajadora, que ahí va tu pregunta, hay una proporción que se considera clase media, sí, pero es minoritaria. O sea, la mayor parte de los trabajadores se ve como clase obrera o clase baja. Y hay un 20% quizás, o menos, no, menos, que se ve como clase media y es
digamos, es la otra fragmentación, por decirlo. Hablamos mucho de la fragmentación económica, pero también hay una fragmentación subjetiva que va hacia ese lado, hacia la clase media, los sectores quizá de mayor poder adquisitivo dentro de la clase trabajadora o los de mayor nivel educativo, se ven de clase media y ahí hay un problema político, ideológico, pero la buena noticia desde el punto de vista de la organización política de la clase trabajadora es que no son tantos como se cree, digamos. Hay un porcentaje, pero es menor, es menor. Rodolfo, te agradecemos enormemente el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, un saludo para todos los chaqueños y las chaqueñas, mis compatriotas. Es un honor para mí hablar con ustedes, con el programa de mi provincia. Bueno, igualmente para nosotros. Será hasta la próxima, porque esto no va a ser seguramente, Rodolfo, la última vez que hablemos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y muy interesante el programa. Un abrazo, Rodolfo. Un abrazo.